Hola amigos, amigas, amigues de Crónicas de la Diversidad, la revista de cultura LGTBIQ+ del Perú. Gracias por acompañarnos en esta tercera reseña que haremos para la revista. En esta ocasión vamos a hablar de este libro. Me vestí de reina, 10 historias de vida drag en el Perú. Este es un documento histórico ya. Hay 10 historias de vida, 10 testimonios, 10 experiencias de transformación, de sobrevivencia, de resiliencia, de personas que se dedican al trabajo artístico de ser drag queen. Pero no solamente eso, porque ser drag queen no es ponerse peluca y tacos y bailar alguna música de moda en algún show de alguna discoteca, ¿no? Ser drag queen es dinamitar las normas de género, ¿no? Hacer explosionar las formas en que se nos intenta categorizar, y dentro de esta categorización enmarcarnos pues en determinadas conductas, determinados sentires, deseos muy específicos, que si nos salimos de esas normas, de esas reglas, vamos a recibir sanciones sociales y muchas veces vamos hasta morir, ¿no? Nos van a matar por romper la norma de género. Entonces, estos 10 personajes que se reúnen aquí en este libro, que ya, como decía, es un documento histórico porque va a servir de referente para muchas personas, sobre todo jóvenes, niños, adolescentes, que no saben a dónde ver, ¿no? Cuando se sienten solos, cuando no sienten el respaldo de su familia, ni de sus profesores, ni de sus compañeros de colegio, ni de sus amigos, porque no le pueden decir a nadie que son LGTBIQ+, ¿no? Una realidad que todavía se vive. Antes era muchísimo peor, ¿no? Ahora solamente es peor. Este libro está escrito a dos manos por Ítalo Carrera, un comunicador, y Carmen Escobar, una editora. Ellos por varios años sacaron adelante esta idea hasta convertirla en libro, y bueno, ya tenemos pues las 10 historias de estos personajes que en general tienen unas ciertas particularidades comunes de las vidas disidentes de género, que es pasar por experiencias dolorosas en la infancia, no poder decirle a nuestros padres lo que realmente sentimos, no poder contar nuestras experiencias, nuestras anécdotas, nuestros anhelos, vivir el bullying en los colegios, ser maltratado, humillado, burlado, hasta el punto de muchas veces del suicidio, incluso de la tentativa de suicidio, que es una problemática que genera la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia en las personas que son atacadas por su identidad o por su orientación sexual. En este transcurrir de vidas que son violentadas, hay algo que las hace sobrevivir, que puede ser, en este caso, el baile. Estos 10 personajes, porque son las personas que se transforman luego en los drag queen, estos 10 personajes pues nos demuestran que es posible sobrevivir y resistir a la violencia cotidiana, a la homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia. En este recorrido particular de vidas LGTBIQ+, vemos que hay puntos en comunes. Por ejemplo, el vivir el acoso escolar en los colegios, el no tener a nuestros padres para que nos apoyen cuando hablamos francamente de nuestros sentires y de lo que somos y de lo que sentimos y lo que deseamos, el no tener una educación sexual integral que permita que en el colegio esos temas se hablen con naturalidad y que no pues se burlen de nosotros o nos hagan la vida imposible.
lo que muchas veces origina que muchas infancias y adolescencias LGTBIQ+, se acerquen a la tentativa del suicidio. Esos personajes han pasado por una serie de experiencias dolorosas en la infancia, unos más que otros, pero eso es algo común en las vidas y narrativas LGTBIQ+. Y luego hay algo que las hace sobrevivir, hay algo que les permite seguir adelante. En este caso es descubrir el arte del drag queen, que es parte de algunos talentos que ya tienen, por supuesto. Estos 10 personajes tienen talento para bailar, para actuar, para dirigirse al público, para ser graciosos y carismáticos. Entonces, tal vez como personas comunes y corrientes, esto no sucedería, pero en sus alter egos, que son estos personajes drag queen, se convierten pues en las reinas de la noche. Y así se ganan la vida. Esa es su profesión. Y muchas veces es ya más su identidad que la otra. Entonces podemos, gracias a este libro, podemos conocer la vida de drag queen históricas. Yo he visto a la mayoría de ellas en el Vale Todo, una discoteca pues que tiene muchísima historia alrededor de las drag queen, ¿no? Si íbamos al Vale Todo, íbamos a ver shows de drag queen y ahí estaban pues Nébula, Armónica, Egocéntrica, que son las que yo recuerdo. Nunca he sido muy fan, yo llegué tarde a las temporadas de RuPaul, soy una fan posterior al momento de su más alta popularidad, así que me perdí todas las visitas del 2017 de las más famosas que llegaron aquí a las discotecas peruanas, pero he visto a las drag queen en el Vale Todo, y las he visto en la Marcha del Orgullo, en el enorme camión que tiene el Vale Todo, y las he visto actuando hasta que pues el colectivo Marcha del Orgullo decidió que el Vale Todo ya no actuara. Ojalá que se revierta esa situación, porque la verdad el arte de las drag queen es necesario en todas partes. Aquí conocemos las historias de, voy a empezar a nombrarlas: Dita Absinte, Egocéntrica, Fox Drag Queen, Gadyola, Georgia Hart, Godiva, Armónica, La Langosta, Tani de la Riva, Sanastasia. Claro, me he olvidado también de otras 2 discotecas históricas en donde aparecieron, yo vi muchas drag, que son Laberinto y Legendaris, sobre todo Legendaris, ¿no? Que antes era gitano. Yo recuerdo que esa fue la primera discoteca gay a la que fui a los 20 años, me parece, cuando todavía no vivía como lesbiana, y no me gustó, pero eso es otra historia. Vamos a poder hacer este recorrido junto con ellas y vamos a darnos cuenta de que el drag queen no solamente es esta performatividad escandalosa y extraordinaria del ser mujer, ¿no? Sino que también es una postura política, que las drag queen también tienen intereses de cambiar el mundo, que muchas de ellas participaron en las marchas contra Manuel Merino, por ejemplo, estas marchas multitudinarias que lograron que el dictador fugaz se fuera a su casa, lamentablemente con 2 muertos en su haber. Y también hay posturas mucho más activistas, ¿no? Hay posturas mucho más artísticas, mucho más de ser el show en su momento y
y hay otras que son que han estado pues en colectivos, que tienen unos discursos potentes acerca de la cuestión homosexual o de la cuestión racial o de las crisis que atraviesa el Perú cada cierto tiempo, cada pocos tiempos, mejor dicho. Por ejemplo, uno de los testimonios es de Gadiola, que fue la primera drag que se pronunció contra de los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte. Y ella estaba en España en ese momento cuando apareció pues su imagen con un polo que hacía mención de esta situación. Podemos descubrir también cómo es que ellas toman su nombre. Eso tal vez es muy, muy anecdótico, pero a la vez es muy interesante. Por ejemplo, la langosta toma su nombre del discurso homofóbico de una mujer en un plantón frente al Congreso, y esta mujer habla pues de las 7 plagas de Egipto y de cómo van a llegar las langostas a picarnos y matarnos a todos. Entonces toma esta prédica religiosa y la convierte en su nombre. Podemos también ver las historias de personas que no llegaron a ser lo que sus padres pensaban que serían. Algunos querían que sean pues militares, por ejemplo, ¿no? Y el ejército perdió un cadete y la comunidad LGTBIQ ganó una reina. Tenemos a profesores de historia, pero que al final el rumbo de sus vidas, el sentido que tomó sus vidas fue hacia ser parte ya de la memoria de la colectividad LGTBIQ+, lo que quizás es más resaltante para sus vidas y para las nuestras. El ser drag queen es una revolución, es transgredir, es subvertir, es rebelarse, es generar también referentes y familias alternativas. Muchas de estas drag queens tienen hijos, ¿no? O sea, adoptan a otras drag queens más jóvenes que están empezando en su camino y las apoyan para que salgan adelante. O sea, tienen sus propias casas y sus propias familias y son madres de generaciones de drag queen o han sido hijas también. Acá en este libro podemos ver los testimonios de diversas generaciones de drag queen, no las más antiguas, pero sí pues de hace 20 años aproximadamente, ¿no? Está, por ejemplo, Armónica, que es una de las pocas en su tiempo, cuando era drag queen residente en el Vale Todo en el 2013, una de las pocas drag queen afroperuanas. Y eso es importante resaltar en el Perú, porque muchas veces se olvida que hay ese componente afroperuano que no está dentro de la oficialidad de lo que se rescata y se celebra el día de que se celebra la afroperuanidad en el Perú, ¿no? Entonces es importante rescatar este tipo de hechos. Gracias a Carmen Escobar y a Ítalo Carrera, que han hecho pues un nuevo artefacto de memoria para la comunidad LGTBIQ+, que es importante de hacer. Me gustaría también que haya pues ir más atrás, ¿no? Ir más atrás y para conocer a quiénes son las madres de ellas, ¿no? Por ejemplo, la tía Tula se merece pues también estar en un libro así, Coco Malu Six, Naminti Moiko, ¿no? Que es una mujer trans, ¿no? Pero todas las conocimos en los shows de las discotecas. Fulvia Célica, seguramente hay más que yo no conozco,
pero a ellas las he visto alguna vez y me hubiera gustado saber sobre todo de la tía Tula, ¿no? Cómo ha sido su experiencia vital. Pero tal vez es para una continuación de estos testimonios que nos regalan pues experiencias de resiliencia y valentía y coraje para salir adelante en un país tan homofóbico como es el Perú todavía. Lo recomiendo mucho, cómprenlo, es muy divertido, no solamente trae los testimonios, sino también explicación de lo que es el drag queen, explicación de lo que son las casas, un poco sobre cómo comenzaron las primeras marchas por derechos de la comunidad LGTBIQ+, análisis de por qué el drag queen es un gesto revolucionario y político, no solamente estético artístico, sino también que genera cambios sociales, cambios personales, ¿no? para ir hacia más. Así que es un libro, se podría decir, completo. No solo se queda en el testimonio, sino también en el análisis de lo que es el drag queen. Así que lo recomiendo mucho, cómprenlo, está muy bueno. Y lean las entrevistas que les hacen en Crónicas de la Diversidad, en el número 38, en donde aparecen entrevistados pues los autores del libro. Así que vayan a la librería y gasten su platita en este libro. Hasta pronto.